funcione. Bueno, ese es un problema que lamentablemente escapa a nosotros, ¿eh? ¿Pudieron leer la clase de ayer? ¿Quedó alguna duda? ¿Alguna duda me llegó por mail? Lo que les voy a pedir, somos 105 ahora. Sí, eso mismo, todos me van dando el presente, por favor, con el nombre, ¿eh? Con el nombre, así yo puedo tomar el presente. No, mi nombre menos. Doctora, buenas noches. ¿Sí? Nicolás, le hago una pregunta. Sí, Nicolás. Yo no pude comprender bien el arraigo. Fui a Palacios, lo leí, lo releí y tampoco pude comprenderlo bien del todo. Y estuve buscando Bien. en otros lados y me decía que ya que estaba en desuso, que no se aplicaba más. Sí, eso es lo que yo dije también ayer, que es un instituto que está prácticamente en desuso. Un segundito, ¿eh? Ya vuelvo. Bolivia. Que lo del arraigo, les dije que era un instituto que estaba prácticamente en desuso hoy en día con todo el tema de lo que es los tratados internacionales y los convenios entre los diferentes países. Un compañero incluso comentó de la declaración de inconstitucionalidad por los tratados del Mercosur. Y es perfectamente posible. El arraigo es un instituto, sabemos que tenemos un código viejo, que estaba pensado para otra época, donde, digamos, el demandado puede oponer esta excepción cuando el actor no tiene ni domicilio ni bienes en la República, ninguna de las dos cosas, se tienen que dar ambos supuestos. En ese caso, podía pedir que arraigara, es decir, que diera una fianza real, que el juez fija el plazo en el cual tiene que dar esa fianza y el monto de la fianza para la eventualidad de que la demanda se rechace, que pueda cobrarse las costas del proceso, pueda hacer frente al pago de las costas, ¿sí? Pero es así, yo comencé diciendo que no, que prácticamente está en desuso, ha caído en desuso, ¿sí? Gracias, Cristina. No, pues ¿No? me había ido ¿Quedó a claro? Palacios y me había confundido un poco Sí, más. Profesora, ¿le puedo hacer una bueno, consulta? Que esté en desuso, claro, sí. que esté en desuso en la aplicación por la poca cantidad de casos, o está en desuso en que la ley esté vigente y no se puede aplicar ni siquiera siguiendo taxativamente el código en algún supuesto en el que se presente el desarraigo. En el caso de que, por ejemplo, el actor no tuviera ni domicilio ni bienes en el país. ¿Se podría poner No, como sin problema? en la medida en que esa persona que, digamos, en la medida en que esté vigente
algún tratado que involucre a la nacionalidad de esa persona, ¿sí? Bueno, no se va a aplicar. ¿Me explico? En el caso de que, bueno, no haya ningún tratado, podrá ser aplicado, ¿sí? Perfecto, quería saber si como que seguía vigente en el código, si seguía pudiendo Sí, usarse. sí, sí, el código está vigente, no fue derogado. No fue derogado, está vigente, ¿sí? Está en desuso por esa circunstancia, por la circunstancia de, bueno, de que precisamente, perdón, pero sigo poniendo los presentes, por eso estoy media como ausente, pero ya arrancamos con la clase. Como siguen sumándose. Un segundo más y ya arrancamos, ¿eh? Si tuviera que tomar la lista en forma presencial me llevaría más tiempo, así que... Bueno, creo que hasta ahora estamos. Franco Sepúlveda, ¿me escuchás? Néstor Rota. Néstor Rota. Constanza. Luciano Suárez. Acá estoy, profe. Luciano. Sí, ¿qué pasa? Bien. No, como tenías la cámara apagada. No, pasa que estoy en el celular y justo mandé un WhatsApp, por eso, disculpe. Ok. Bien. Constanza. Ah, Constanza, me estás escuchando porque tenés la cámara apagada. Profe, hay gente que escribe en Bien. el chat también que no tiene Sí, cámara. que no le... Franco Sepúlveda. Franco también le escribió ahí en el chat, doctora. Sí. Franco, te voy a hacer una pregunta. A ver, sobre los temas que vimos ayer. Contame, ¿el juez tiene algún orden? ¿Tiene que seguir algún orden al momento de resolver las excepciones? Primero las perentorias. El código dice otra cosa, Franco. ¿Cuál es la primera excepción que tiene que resolver? Rosario Galeano.
La de incompetencia. Bien. ¿La de incompetencia es perentoria, Néstor Rota? Bueno, Néstor Rota se ha conectado, pero indudablemente no está presente. Bueno, vamos a seguir entonces con con la clase. Ayer vimos entonces el primer punto de la bolilla. Vamos a ver a partir ahora del segundo punto, digamos que sería la contestación de la demanda, que es otra de las actitudes que puede tomar el demandado, ¿sí? Ayer dijimos que podía tomar diferentes actitudes. Una era poner excepciones, vimos cómo era el trámite, cuándo se sustancian, estuvimos hablando de cada una, cómo se resuelven. Y otra de las actitudes que puede tomar el demandado es ejercer su derecho de defensa y contestar la demanda. La contestación de la demanda es el acto procesal por el cual el demandado se opone a la pretensión del actor, esgrimiendo todas aquellas defensas que no sean de carácter previo, ¿sí? Siempre tenemos que tener presente que contestar la demanda es una carga procesal, no es una obligación, ¿sí? El plazo para contestar la demanda va a depender del tipo de proceso en el que nos encontremos. En el proceso ordinario, el plazo para contestar la demanda es de 15 días, en el sumario va a ser de 10 y en el sumarísimo de 5. Dentro de los requisitos formales del escrito de contestación de demanda, que es un escrito sumamente importante, ahora vamos a ver por qué, están los requisitos comunes, digamos, a todo escrito judicial. La constitución de domicilio, constituir domicilio procesal, domicilio electrónico, la firma del letrado, acreditar la personería, los requisitos de demanda. Que Mire, digamos, doctora, que por lo menos a mí se me cortó, no sé si el resto. Oh, profe, no se escuchó lo que dijo. A mí también se cortó. Se Se cortó. cortó acá también. bueno, arranco de nuevo entonces. Estaba diciendo que digamos, el escrito de contestación de demanda es un escrito muy importante, que al igual que la demanda, tiene requisitos formales, que en el caso de la contestación son los requisitos comunes a todo escrito judicial. La constitución de domicilio procesal, de domicilio electrónico, la firma de letrado, acreditar la personería, ¿sí? Pero me quiero detener particularmente en los requisitos, en el contenido de la contestación de demanda. En este punto me quiero detener. Tenemos que tener muy en claro el artículo 354. Un segundo, Perdón. El artículo
354 nos da el contenido y los requisitos de la contestación de la demanda. Este artículo hay que sabérselo como el Padre Nuestro, ¿sí? El artículo enumera una serie de cargas que tiene que cumplir el demandado al momento de contestar la demanda. Y el inciso primero dice que debe reconocer o negar en forma categórica cada uno de los hechos expuestos por el actor en su escrito de demanda. Dice, reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda. Este es una carga importantísima. Ustedes saben que en los escritos constitutivos las partes introducen los hechos. Es decir, el actor en la demanda y el demandado al momento de contestar la demanda van a introducir los hechos, van a aportar los hechos que luego van a ser el objeto de la prueba. Entonces, el demandado, al momento de contestar la demanda, debe expedirse puntualmente, en forma categórica, sobre cada uno de estos hechos expuestos por el actor, ¿sí? Alegados por el actor, introducidos por el actor. La negativa debe ser categórica, debe ser puntual. No basta una negativa meramente general. Puede limitarse a decir que no le consta cuando los hechos son, digamos, hechos en los que participaron terceros, ¿sí? En los que no participó él personalmente. No obstante ello, es común y habitual que la negativa se haga en forma pormenorizada y hecho por hecho, uno por uno. Niego que el día 21 de septiembre circulaba por la avenida Independencia. Niego que ese día llovía. Niego que... O sea, uno por uno los hechos alegados por la contraparte. ¿Por qué es tan importante esta negativa en forma pormenorizada? Porque el código establece que la negativa meramente general, o la respuesta evasiva, o el silencio, va a importar una presunción de verdad. Es decir, el juez va a poder tenerlos por ciertos a esos hechos si no hay una negativa categórica. La misma carga va a tener que realizar el demandado respecto de los documentos. El artículo dice, desconocer o reconocer cada uno de los documentos que se le atribuyeren y la recepción de las cartas y telegramas que se dicen por él recibidos, ¿sí? Es decir, ¿qué documentos tiene que desconocer? Los que se le atribuyen a él. Esos son los que van a quedar reconocidos si no los niega en forma categórica. Lo mismo respecto de las cartas o los telegramas recibidos. En el caso de los documentos o de los telegramas o cartas, el incumplimiento de la carga genera una consecuencia más desfavorable, porque en ese caso el juez los va a tener por reconocidos a los documentos o por recibidas las cartas o telegramas, ¿sí? Entonces, la negativa debe ser categórica, tanto respecto, categórica y puntual, tanto respecto de los hechos
como de los documentos. Pero la consecuencia que se desprende del incumplimiento de esta carga es diferente en uno y otro caso. En el caso de los hechos, el juez podrá tenerlos por reconocidos. O sea, se crea una presunción de verdad. Hay un reconocimiento ficto, ¿sí? Pero puede producirse prueba en contrario. El juez no tiene la obligación, cuando dicta sentencia, de tenerlos por reconocidos. Si hubiera prueba, digamos que los desvirtúa o prueba en contrario. Respecto de los documentos, es diferente. Los documentos van a ser tenidos por reconocidos y las cartas o telegramas por recibidos. O sea que es una carga importantísima la carga que impone el artículo 354 en el inciso primero. Perdón, profe. Sí. O sea que también se los tendrá, o sea, no es obligación, porque también el artículo dice se los tendrá por reconocidos. ¿No? ¿En qué caso? Los documentos. Los documentos los va a tener por reconocidos, se los tendrá, dice el código. Por eso, no El es código obligación. dice, en cuanto a los documentos, se los tendrá por reconocidos. Sí es obligación. Ah, está bien, tenés razón. Tendrá por reconocido. En el caso de los hechos dice podrá. Claro, tenerlos, podrá, está bien. ¿sí? Sí. Esa es la diferencia. En un caso se los tendrá y en el otro podrá tenerlos. Pero puede ser que haya prueba que los desvirtúe y entonces el juez, en forma motivada, obviamente, y conforme las reglas de la sana crítica, puede apartarse de esos hechos, aun cuando no hayan sido negados en forma categórica. Perfecto. Únicamente se encuentran exceptuados de cumplir con esta carga el defensor oficial cuando actúa en representación del demandado ausente. En ese caso, cuando actúa en representación del demandado ausente, el defensor oficial puede muchas veces patrocinar a personas, a partes que están presentes, ¿sí? En ese caso, tiene la misma, tiene que cumplir con las cargas como cualquier otra parte, ¿sí? Pero cuando el defensor oficial interviene en representación del demandado ausente, que es el caso en que, ustedes ya lo vieron seguramente esto, el caso en que se desconoce el domicilio del demandado, y entonces, ¿cómo se va a notificar la demanda? Si desconocemos el domicilio del Por edictos. Por edictos. Por edictos. Por edictos. Muy bien. O La también no se demanda se va a puede- notificar. ¿Cómo? Tina, ¿también no se podía notificar después de los edictos a la Defensoría? ¿O eso le estoy errando ahí? Ahora lo vamos a ver. Si yo desconozco el domicilio real, voy a tener que hacer algunas gestiones para tratar de averiguarlo, y si esas gestiones me resultan infructuosas y no puedo averiguar el domicilio real, la forma de notificar esa demanda va a ser por edictos, como bien ustedes dijeron recién. Entonces se publican los edictos, vencido el plazo de publicación de los edictos, se da intervención al defensor oficial. Así funciona, Nicolás. Vencido el plazo de publicación,
se le manda el expediente al defensor oficial para que ejerza la defensa. La defensa que ejerce el defensor oficial en el caso del ausente es una defensa meramente técnica. Y está, por el 354, inciso primero, último párrafo, está exento de cumplir con esta carga de la negativa. ¿Por qué? Porque no sabe qué pasó. No sabe si ese documento Desconoce está los firmado o no. ¿Cómo? Desconoce los hechos y los documentos. Desconoce los hechos y desconoce si ese documento fue firmado o no por su cliente. No puede expedirse sobre eso. En la misma situación está el heredero, el sucesor a título universal. El heredero que se presenta en el proceso, pero los documentos y los hechos fueron del causante. Entonces, en ambos casos, la respuesta va a ser, la contestación de la demanda va a ser en expectativa. Se hace una negativa meramente general y se utiliza una fórmula, ¿no? Vengo por el presente a ejercer la defensa técnica del señor fulano de tal, por imperativo del 354, se niega en forma general, todo, y luego, quedando exceptuado por el 354, último párrafo, este responde, se brinda en expectativa, o sea, se responde la demanda en expectativa, y luego, cuando se produzca la prueba, se le corre un nuevo traslado al defensor oficial, un nuevo traslado, y entonces ahí sí va a decir, reconozco o desconozco, porque si se hizo una pericia, por ejemplo, ya no va a poder desconocer el documento, ¿sí? Si con la pericia quedó determinado que la firma era de su cliente ausente. Entonces, los únicos exceptuados de cumplir con la carga del 354, inciso 1, son el defensor oficial, cuando interviene por el ausente, y el heredero universal. Bien. El sucesor a título universal o heredero. Además, como otra carga, el demandado al momento de contestar la demanda va a tener que dar su versión de los hechos. Es decir, debe especificar los hechos que fundamentan su defensa. Estos son lo que después vamos a ver, son los nuevos hechos que introduce el demandado en la contestación de la demanda. Son los nuevos hechos, que posiblemente mañana ya lo veamos, los nuevos hechos del artículo 333, ¿sí? Es decir, el demandado da su versión de los hechos y puede introducir los hechos impeditivos, extintivos o modificativos de la pretensión del actor. Bien, luego va a tener que acreditar esos hechos que está invocando como fundamento de su defensa, ¿sí? Ahí está la carga de la prueba. Quien alega un hecho va a tener que probarlo. Además, el demandado, en la contestación de demanda, va a tener que adjuntar toda la prueba documental. Y si estamos en un proceso sumario, además de adjuntar la documental, va a tener que ofrecer el resto de la prueba. Y, digamos, por último, exponer la petición en términos claros, que la petición en la contestación de la demanda va a hacer que se rechace la demanda.
porque el demandado lo que pide es eso, cuando contesta la demanda, lo que pide es que se rechace la demanda. Esto es el contenido, digamos, de la contestación de la demanda. Fundamental, el cumplimiento de la carga del 354, inciso primero. ¿Cuáles son los efectos de la contestación de la demanda? La contestación de la demanda, con la contestación de la demanda, queda integrada a la relación jurídica procesal. Queda integrada. Quedan definidos los hechos. Por lo tanto, queda determinado el objeto de la prueba. ¿Sí? Porque la prueba va a versar, precisamente se va a producir sobre los hechos introducidos por las partes, controvertidos y conducentes, ¿sí? Entonces, con la contestación de la demanda queda determinado el objeto de la prueba. Y además, queda delimitado el tema decidendum, es decir, queda delimitada, digamos, la materia sobre la que va a versar la sentencia. El principio de congruencia tiene que, digamos, correlaciona lo que el juez resuelve en la sentencia con las cuestiones introducidas por las partes en sus escritos constitutivos, ¿sí? Como acá ya el demandado contestó la demanda, ¿sí? Quedaron bien definidas cuáles son las cuestiones introducidas por ambas partes. Sobre eso va a versar la sentencia. Y sobre eso, y solamente sobre eso, para que no se afecte el principio de congruencia. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Sí. El primer efecto, ¿cuál era? Que queda integrada la relación jurídica procesal. Ese es. Bien. Bien. Profesora. Sí, señora. Sí, también puede ser la competencia del juez. Queda definida, sí, ya no se puede de ninguna manera, se puede volver sobre la cuestión de la competencia. Claro, pero ¿sería como un efecto o no? No, en realidad no es un efecto de la contestación de la demanda. No es un efecto de la contestación de la demanda, porque bueno, ya al no poner ninguna excepción, ya queda, al no poner la excepción de competencia, de incompetencia, perdón, ya no se puede discutir más, ¿sí? Perfecto, bien. Gracias. Bien. Bueno, entonces, importante, el 354, inciso primero, los hechos que introduce el demandado como fundamento de su defensa, que son los nuevos hechos, después vamos a volver sobre eso, por eso hago hincapié, y acompañar la documental y ofrecer el resto de la prueba si estamos en un proceso sumario. ¿Cuál es el plazo? Dijimos el plazo para contestar la demanda, 15 días en el ordinario, 10 en el sumario y 5 en el sumarísimo. Bien, ¿qué otra cosa puede hacer el demandado? ¿No? El demandado puede ser aún más agresivo, y puede reconvenir. La reconvención es la demanda del demandado. Es la contrademanda, como le dicen algunos, donde el demandado, al contestar la demanda, introduce en el proceso una pretensión contra el actor. Ahora, bien, dependerá de qué tipo de proceso estemos, si estamos en el proceso ordinario o estamos en el proceso sumario, tiene algunas particularidades.
En el proceso ordinario, nuestro código permite una reconvención amplia. Es decir, únicamente tenemos que tener en cuenta que tramite la cuestión por la misma competencia del juez, o sea, que la competencia sea la del mismo juez, que tramite por el mismo trámite la cuestión, ¿no?, que introduce. O sea, también por un proceso de conocimiento, no podría recibir una demanda de daños y perjuicios y reconvenir por un proceso ejecutivo, ¿no? Una demanda ejecutiva, no. O sea, la misma competencia, el mismo procedimiento, y que no sean contradictorias. Y si estamos en el proceso ordinario, con esos 3 requisitos ya está. Podría ser una cuestión que nada tenga que ver con la pretensión introducida por el actor, hecha valer que hace valer el actor. En cambio, si estamos en el proceso sumario, la pretensión que introduce el demandado contra el actor debe ser conexa. Debe ser conexa a la causa que introduce el demandado. Doctora, se quedó Se cortó de frisada vuelta, nuevamente, doctora, así no... ¿Cómo? Se cortó de vuelta. Quedó Te así. vuelvo- Quedó Con- congelada, doctora. Quedó con pose igual, a ver, pose de prócer, que así mirando sudoeste, 3/4 perfil. Bien. Pero porque estoy mirando acá el chat que me pregunta Gabriel Serafini, ¿solo se admitirá documentos de fecha posterior o anterior? No entiendo la pregunta. Gabriel Serafini, no entiendo la pregunta. ¿Qué querés decir? ¿Qué querés preguntar? Ahí escribió, doctora. Luego de la contestación de la demanda. Sí, exactamente, sí, pero eso es tanto para actor como para demandado. Bueno, sigamos con el tema de la reconvención. Estaba diciendo que la reconvención, ¿en qué momento puede reconvenir el demandado? En el momento en que contesta la demanda, en ese momento puede reconvenir, ¿sí? Es decir, junto con la contestación, contesta la demanda y a continuación, en el mismo escrito, reconviene, ¿sí? No lo puede hacer con posterioridad. La reconvención es en ese momento. Y si no lo hace en ese momento, no hay ningún problema. Si no lo hace en ese momento, le queda la posibilidad de promover un proceso independiente, haciendo valer esa pretensión que tiene contra el actor. ¿Se entiende? ¿Y en ese Pero caso se podrían acumular después? sí, claro, exactamente. Sí. Si son conexas. Si Claro, son sí, conexas, sí. sí. Si estamos en un proceso ordinario y reconviene por otra cosa, no. Bien. Entonces. Doctora, perdón, se me cortó. Le queda la posibilidad de promover y se me cortó. Le queda la posibilidad, si no lo hace al momento de contestar la demanda, le queda la posibilidad de promover después otro juicio haciendo valer esa pretensión, ¿sí? Eso es lo que dice el artículo 355. No haciendo. Profesora, una pregunta. Entonces, ¿cómo?
Una pregunta, profesora. Entonces, si estamos en un ordinario, justo junto con la contestación de la demanda, reconvenimos y ofrecemos la documental en el mismo escrito, ¿no? En el proceso ordinario, sí. Contesto demanda, reconvengo, adjunto toda la documental, pero además, yo me convierto, el demandado, en ese caso, se convierte en actor, por lo tanto va a tener que pagar tasa de justicia sobre tasa, ¿sí? Todo como si fuera una demanda, como si fuera una demanda independiente, solamente que utiliza el mismo proceso. ¿Para qué? Y se le corre traslado por 15 días a la otra parte. Sí, ahora lo vamos a ver. Se corre traslado por 15 días a la otra parte si estamos en un proceso ordinario. Si estamos en un proceso Gracias, profe. sumario, se va a correr traslado por 10 días y además va a tener que ofrecer toda la prueba. Todo el resto de la prueba. Bien. Gracias. Profe, hay mucho ruido de fondo. Por ahí alguien tiene el micrófono abierto y se escucha acople. No sé si alguno chico quiere silenciar por Si alguien tiene el micrófono abierto, chicos. Muchas gracias. A ver, voy a hacer un recorrido. Ahí ya mejoró. Gracias. Ahí se escucha bárbaro. Bien. 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 Alan Gerassi, ¿estás ahí? Bien. Daniela Papa. Bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces, la reconvención. Vimos la conexidad en el caso de los procesos sumarios, que no es requisito para los procesos ordinarios. Recordemos, ¿cuáles son los requisitos generales de la reconvención? El tema de que las pretensiones no sean contradictorias, que se puedan canalizar por los mismos trámites y con la competencia del mismo juez. Y en los procesos sumarios, además, que sea conexa. Bien, el artículo 356, quiero detenerme un poquito en este artículo. Si lo tienen a mano el código, por favor, léanlo en este momento, porque es un artículo que generalmente genera algunas dudas. Fíjense que el artículo 356 dice: propuesta la reconvención, o presentándose documentos por el demandado, es decir, dos supuestos totalmente diferentes da. Da el supuesto de que el demandado reconviene, contesta la demanda y reconviene, y da el otro supuesto, donde el demandado simplemente contesta la demanda y adjunta prueba documental con la contestación. ¿Se entiende? Son dos supuestos bien diferenciados. Dice entonces, propuesta la reconvención o presentándose documentos por el demandado, se dará traslado al actor. ¿Para qué? Para que la conteste. Si es la reconvención, dentro de los 15 días. ¿Sí? Porque estamos en un proceso ordinario. Entonces, así como el demandado tuvo 15 días para contestar la demanda, del mismo modo, el actor reconvenido va a tener 15 días para contestar la reconvención. ¿Sí? Bien. Entonces, se corre traslado al actor reconvenido para que conteste la reconvención dentro del plazo de 15 días, y si es el demandado que simplemente contestó la demanda y adjuntó prueba documental, se corre traslado de esa prueba documental
actor, ¿para qué? Para que en el plazo de 5 días reconozca o desconozca esos documentos. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la diferencia? Sí, sí. ¿Podría repetir la última parte, por favor? Sí. por favor, profe. Un supuesto es el supuesto en el que el demandado contesta la demanda y reconviene, y contrademanda. Entonces, se corre traslado al actor. ¿Para qué? Para que conteste la reconvención. El actor, ahora actor reconvenido, tiene que contestar en el plazo de 15 días la reconvención. Pero podría ser que el demandado simplemente se limitara a contestar la demanda. Y ustedes saben que cuando contesta la demanda, el demandado tiene que adjuntar la prueba documental en el proceso ordinario, ¿verdad? Bien, entonces el demandado, estamos en un proceso ordinario, contesta demanda y adjunta documental. Bien, de esos documentos se corren traslado al actor por el plazo de 5 días, para que reconozca o desconozca los documentos que se le atribuyen. ¿Sí? Siempre cuando hay presentación de documentos, siempre se va a correr traslado a la contraria para que los reconozca o los desconozca. ¿Sí? En este caso, es el demandado el que en su contestación adjunta prueba documental, algo de lo más normal, de lo más habitual y que sucede en todos los procesos. De esos documentos se corre traslado por 5 días al actor. ¿Para qué? Para que los reconozca o los desconozca. ¿Sí? Es importante esto, tener en claro esto. El traslado se corre únicamente respecto de los documentos. Y el actor, cuando le corren ese traslado, lo único que puede decir es: reconozco este documento, recibí esta carta o desconozco esta prueba. ¿Sí? Profesora. Esta prueba documental. Pero lo que no puede hacer, lo que no puede hacer es contestar sobre las defensas de fondo que haya introducido el demandado en su responde. ¿Sí? No hay un nuevo traslado de lo que dice el demandado. No. El traslado es únicamente para reconocer o desconocer los documentos. ¿Cuál era la pregunta? En el caso de contestar y reconvenir, cuando contesta el actor, tiene prueba, ¿vuelve a acompañar de prueba para respaldar la contestación de la reconvención que le hizo el demandado? El actor, cuando le corre en traslado de la reconvención, va a tener los mismos derechos, las mismas cargas al contestar la reconvención que tuvo el demandado. O sea que son como 2 demandas en una. Es que no, 2 demandas en una, no, 2 demandas en un mismo proceso. Sí. Claro, bien, bien. Sí. Gracias. Se utiliza el mismo proceso para 2 pretensiones. Recuerden lo que vieron con el doctor Turina hace unas clases, ¿no? ¿Cómo era? La inserción de pretensiones, ¿no? La acumulación de pretensiones. Originaria, sucesiva, por inserción, por reunión. Bien. Estamos hablando de todo esto. Bien. Claro, por una cuestión de economía procesal y de celeridad, supongo. Sí, sí. En el caso de que es conexa, sí. En el caso de que es conexa, sí, porque muchas veces es la misma prueba, ¿no? La misma prueba que va a servir para uno o para otro. Pero si por alguna cuestión, es una cuestión de estrategia también, ¿no? Claro. Si el demandado
no quiere reconvenir en ese momento, lo hace después con posterioridad, y si es conexa, se acumulan los procesos. Claro. No pierde el derecho a demandar, sino contrademanda. Para que haya una única sentencia, en una única sentencia. Si reconviene, en la misma sentencia se resuelve todo, sí. Claro. Si reconviene, en la misma sentencia se resuelve todo. Doctora, De una hecho, consulta. el 355 dice, no habiendo deducido reconvención al momento de contestar la demanda, no podrá deducirla después. ¿Qué no podrá deducir? La reconvención, salvo su derecho para hacerla valer en su presentación, su pretensión en otro juicio. O sea, si no reconviene, únicamente puede reconvenir cuando contesta demanda, no puede reconvenir en el momento de la prueba. No. Si no lo hace ahí, bueno, iniciará un nuevo juicio, una nueva demanda. Está bien. Sí, gracias. Bien. Una pregunta, por favor, antes de continuar. Iván. Sí. Iván. Cuando le doy traslado de la demanda, el demandado, al recibir, se traba la litis. Cuando voy a hacer la reconvención al demandante, al actor, una vez que se dio traslado de la reconvención, ¿allí queda trabada la litis para el demandante, para el actor, sobre el demandado? Me vuelvo a explicar otra vez. Reconvengo como demandado. Al actor se le da traslado por 15 días. ¿Hasta allí queda trabada la litis para el demandado? Cuando recibe La litis queda trabada cuando se le notifica la demanda. Ahí queda trabada la litis, ¿sí? Sí. Y la segunda litis queda trabada cuando se le notifica la reconvención. Ok, Los principios perfecto. son los mismos. Bien. Nada más que eso era porque confundiendo pregunta parcial en ese sentido de esa doble traba de la litis entre el actor y el demandado. Está bien. Gracias. Bien. Por nada. Bueno, reconvención. Hasta acá llegamos con entonces el punto 2 de del programa. ¿Sí? Vamos a seguir adelante y vamos a ver otra de las actitudes que puede tomar el demandado cuando recibe la cédula de notificación, que es allanarse. El allanamiento es el sometimiento del demandado a la pretensión del actor. ¿Cuándo puede hacerlo? En cualquier momento del proceso, antes del dictado de la sentencia. ¿Dónde está previsto? En el artículo 307 del Código Procesal. ¿Por qué está previsto ahí? Porque es un modo anormal de terminación del proceso. Cuando recibe la cédula puede decir, sí, es verdad, debo esta plata, me allano a la demanda. No quiero más lío, no quiero... sí, ya sé que se cortó. No quiero... Daniela Papa, estabas conectada desde hace un rato, pero ahora, porque hace un rato te llamé para hacerte una pregunta. Bien. Entonces, puede ser que el demandado se presente, ¿sí? Y se allane directamente a la pretensión del actor. Bien. Para que sea admisible el allanamiento, tiene que tratarse de una cuestión donde no esté involucrada el orden público, donde no se encuentre comprometido el orden público. Entonces, en ese caso, si es una materia disponible para las partes, podrá allanarse perfectamente. Hay dos formas de allanarse, o sea, el allanamiento puede ser efectivo y con cumplimiento de la prestación,
o no, simplemente se allana, pero no cumple con la prestación. Por ejemplo, recibo una demanda por un cobro de pesos, me allano a la pretensión del actor, digo, sí, yo debo la plata, me allano y deposito el dinero en una cuenta judicial, en el Banco Provincia de Tribunales, acompaño con el allanamiento, con el escrito en el cual me allano, acompaño la boleta de depósito en la cual estoy depositando el importe que me reclaman. Allanamiento y cumplimiento de la prestación. O simplemente me allano, pero no cumplo. Me someto a la pretensión, pero no cumplo. Digo que voy a cumplir más adelante. ¿En qué se diferencia esto? O sea, ¿qué consecuencias trae uno y otro? Más que nada es con el tema de la sentencia que hace lugar al allanamiento. ¿Por qué? ¿Por qué va a repercutir en la sentencia? Porque si el allanamiento es sin cumplimiento de la prestación, el juez va a tener que, primero, declarar si el allanamiento es admisible o no, de acuerdo a que esté comprometido o no el orden público, ¿no? Pero en las cuestiones patrimoniales no hay problema. Si es sin cumplimiento, va a tener que dictar una sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque para el caso de que luego no cumpla con la prestación en forma voluntaria, el actor tenga un título ejecutorio para ejecutar, para poder hacer cumplir esa sentencia por la fuerza, ¿sí? Por eso, si es sin cumplimiento de la prestación, el juez va a dictar una sentencia definitiva. Pero si el demandado se allana y cumple con la prestación reclamada, ya no habría más nada para reclamar. Entonces, el juez va a dictar una sentencia interlocutoria. ¿Sí? Si bien no hay sustanciación, ustedes me pueden decir, ¿y por qué una interlocutoria? Si la interlocutoria son aquellas resoluciones que se dictan previa sustanciación. Sí, es verdad, pero toma la forma, el formato de interlocutoria, porque primero, tiene que expedirse sobre la admisibilidad del allanamiento, y segundo, tiene que imponer costas. Tiene que expedirse sobre la imposición de costas. Por eso, toma el formato de las resoluciones interlocutorias del artículo 161. ¿Sí? Bien. Respecto de las costas, el principio general es que al allanarse reconoció como válidas las pretensiones del demandado, por lo tanto, el que se allana paga las costas del proceso. Ese es el principio general. Solo si el allanamiento es real, incondicionado, oportuno, total y efectivo, es decir, con cumplimiento de la prestación y además no estaba en mora, puede pedir la exhibición del pago en el pago de las costas, ¿sí? Únicamente en ese caso, y en ese caso cada uno va a pagar los gastos que haya generado en el proceso, ¿sí? Profesora, pero ¿no es raro que se haga un juicio sin mora? Sí, es raro. El caso,
Si el Me allanamiento sorprendería es la cantidad simultáneo. que hay que existen de juicios Si bien es raro, perdón, pero a veces me distraigo porque estoy voy leyendo el chat, que Gabriel Serafini hace una pregunta, y si el allanamiento es, ya estoy, si en ese caso la sentencia en forma prescriptiva, no entiendo. Y si el allanamiento es simultáneo, si en ese caso la sentencia es interlocutoria. Sí, eso es lo que dije. Si el allanamiento es con cumplimiento, no sé si es simultáneo, no entiendo qué querés decir, Gabriel. Si es simultáneo, ¿a qué? Capaz que se refiere, profe, a la interposición de la demanda. O sea que la persona cumple y justo el actor está promoviendo una demanda, capaz, pienso yo. Se debe referir a que el artículo 307 al final dice que cuando el allanamiento fuere simultáneo con el cumplimiento de la prestación reclamada, la resolución que lo admitirá será dictada en la forma prescrita por el 161. A eso se debe referir. Pero es lo que dije, Nicolás. Es lo que dije, lo que vengo repitiendo desde hoy. Si me allano y cumplo, es interlocutoria. Sí, pero calculo que se debe referir a eso. Y cumple, es interlocutoria. En un supuesto de reconvención. O sea, en un supuesto de reconvención, ¿ustedes qué quieren preguntar? No entiendo la pregunta. La pregunta sería que el demandado se allana a la demanda del actor y el actor se allana a la reconvención del demandado. Bueno, puede pasar. En ese caso, o sea, no obstante ello, todos los supuestos que pueden haber, no se pierden las premisas básicas que estamos diciendo. Si el allanamiento es con cumplimiento, es de un tipo de sentencia. Si es sin cumplimiento, es sentencia definitiva. ¿Sí? Si el allanamiento es dentro de determinadas circunstancias, puede llegar a eximirse del pago de las costas. Y ahí voy a la pregunta, creo que era de Adriana. Adriana, vos habías preguntado recién el tema de si no es raro. Hay un supuesto en el caso de el desalojo, la condena de futuro en el desalojo. La condena de futuro en el juicio de desalojo funciona así. Yo soy locador, tengo un inquilino, todavía no venció el contrato, o sea que no hay ninguna mora, no hay nada. ¿Está en mora? No, me paga todos los meses. Pero a mí me parece que en diciembre, cuando venza el contrato, no se me va a ir. Es una sensación que tengo yo. Entonces voy a ver a algún abogado y me dice, podemos hacer un desalojo a futuro, una demanda a futuro. ¿Y cómo es eso? Hacemos la demanda por las dudas, diciendo que nos parece que no se va a ir, y vemos. Entonces, si en diciembre no se va, ya tenemos la sentencia, lo echamos. Y si se va, vas a tener que pagar las costas vos. Es decir, si el demandado, el inquilino, cuando recibe la notificación de esa demanda de desalojo, que es una demanda de desalojo anticipada, porque todavía no venció el plazo para irse, es una demanda de desalojo anticipada. Cuando recibe la demanda, se allana y dice, no, yo me allano, yo en diciembre me voy, y me cumple, en ese caso, yo me voy a tener que pagar las costas del proceso. ¿Se entiende? Es un caso donde no había mora. No son muchos los supuestos, no son muchos los supuestos, pero bueno, está previsto así. Bien. Bueno,
¿Quedó claro el tema del allanamiento? No es un tema complicado. Lo importante que tienen que saber es el concepto de allanamiento, en qué consiste, en qué momento se puede allanar, porque convengamos en que el allanamiento puede ser en cualquier etapa del proceso antes del dictado de la sentencia. Lo que estamos viendo en este caso es el allanamiento como una actitud que puede tomar el demandado al momento de contestar la demanda. Pero si no lo hace en el momento en que contesta la demanda, podría allanarse más adelante, ¿sí? ¿Se entiende? Y en el caso del allanamiento, siempre hay que tener en cuenta si es con cumplimiento de la prestación o sin cumplimiento de la prestación. ¿En qué va a repercutir? En el diferente tipo de sentencia que lo va a recepcionar. ¿Sí? Bien. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. En el caso de que el allanamiento sea parcial, no sea total, ese En el allanamiento sería una contestación de la demanda. Es un allanamiento, suponete, recibo la demanda, ¿no? Y hay 3 pretensiones, ¿no? Y yo me allano algunas. Bien, ¿es total? No, no es total, es parcial. Por lo tanto, ¿puedo pedir la exhibición de costas? No. Me allanaré a esas y el juicio seguirá por las otras. ¿Se entiende? Y después en la sentencia el juez dirá, bueno, respecto de estas se allanó, pero todas estas no, ¿sí? Claro, está bien. Puede ser perfectamente que se dé el supuesto. No es frecuente, pero podría llegar a dar. Claro, pero ese supuesto se tomaría como una contestación de la demanda. Vendría a ser algo similar. No, a ver, no nos confundamos. Si me allano, me estoy allanando. Respecto de las pretensiones que me estoy allanando. De las que no me estoy allanando, ahí claro. Contesto la demanda. Claro, respecto de las que no me allano, digo. ¿Contesto la demanda o no contesto? Y guardo silencio, ¿no? Y en ese caso, si guardo silencio, me va a caer la guillotina del 354, inciso primero, respecto de todas las cuestiones sobre las que guardé silencio, ¿sí? Sí, gracias. Bien. Y hablando de silencio, vamos a ver, el silencio en el proceso, ¿no? Porque dijimos que el demandado puede adoptar distintas actitudes, puede comparecer a estar a derecho, porque sabemos que es una carga, no una obligación, puede contestar la demanda, puede allanarse, puede reconvenir, o puede no presentarse. Puede no presentarse. Se cortó, doctora. Y se colgó de vuelta. Sobre cada uno de los hechos. Se volvió a cortar, caso, doctora. Se volvió a cortar. Se volvió a cortar. Bueno, vuelvo a empezar. Perdón que me ría, pero... Acá me dicen, cuando se allana en el momento de contestar, ¿es un modo anormal de terminación del proceso? Y sí, el allanamiento es si se allana y se allana sobre todas las pretensiones, el proceso termina ahí. Es un modo normal de terminación del proceso. Sí. El proceso va a terminar ahí, principio y fin, proceso corto. De ser parcial, ¿afectaría el orden público? No necesariamente. El orden público se ve afectado en algunas cuestiones de familia. Era lo que le contestaba recién a Victoria. Se puede allanar algunas cuestiones. Supónganse que yo diga, bueno, me allano al, no sé, que haya una resolución de contrato y más daños y perjuicios, ¿no? Me allano la resolución del contrato, pero los daños y perjuicios no.
Se colgó, se cortó, bueno. Si se allana en todas las pretensiones, se exime de costas, vuelvo a repetir, se exime de costas en el caso de que el allanamiento sea real, incondicionado, oportuno, total y efectivo y no esté en mora. En ese caso se va a eximir de costas. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, dijimos que podría ser, como es una carga, el hecho de presentarse y estar a derecho, podría ser que directamente el demandado no se presente a contestar la demanda. No se presente y ni siquiera se presente a constituir domicilio procesal. A nada. En ese caso, si se dan determinadas circunstancias, puede decretarse la rebeldía del demandado. ¿Qué es el rebelde? El rebelde es el porfiado, el contumaz, el que indudablemente es llamado al proceso y no quiere presentar. Entonces, como es rebelde, es porfiado, si se dan determinados supuestos, que son 4 los requisitos, se lo puede declarar rebelde. Y esto va a tener algunas consecuencias, que ahora vamos a ver. ¿Cuáles son los requisitos, ¿no?, para pedir la rebeldía? La rebeldía está prevista en el artículo 59 en adelante. Búsquenlo si tienen el código a mano, por favor, porque es importante. Y acá están, en el 59, están los requisitos . Se congeló de nuevo, doctora. O puede ser desplazado. La parte. Con domicilio conocido. Primer requisito. Tiene que tener domicilio conocido. Debidamente citada. Segundo requisito. Que no se presentare al proceso o que luego lo abandonare. Tercer requisito. ¿Sí? Será declarada rebelde a pedido de la contraria. Cuarto requisito. Petición de parte. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los requisitos del pedido de rebeldía? Vamos de nuevo. Parte con domicilio conocido, debidamente citada, que no comparece o luego lo abandona, y el pedido de parte. Entonces, la pregunta es, ¿la rebeldía puede ser declarada de oficio? No. No. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos es la petición de parte. A una persona que cité por edictos, que le corrí traslado de la demanda por edictos, ¿la puedo declarar rebelde? No. ¿Por qué? Porque se le asigna un defensor Se oficial. presenta el defensor Porque oficial. no fue notificada fehacientemente. No, en verdad no. No tiene porque domicilio conocido. No es domicilio conocido. ¿Dónde está? son inciertas. Sí, que está notificada, por edicto. ¿Para qué le No mandamos tiene por domicilio edicto? conocido. El requisito Eso Es una persona es, incierta. Leonardo acertó. Porque no tiene domicilio conocido. Esa es la respuesta. Si dijimos que es domicilio conocido, si lo cito por edictos, es porque no tiene domicilio conocido. Entonces ya nos falta el primer requisito, ¿sí? No digan porque no está debidamente citada, porque está. La persona que no tiene domicilio conocido es debidamente citada por edictos, ¿sí? Y el que tiene domicilio conocido, ¿cómo es debidamente citado?
Por cédula. Por notificación. La notificación Por al domicilio real de la por persona. cédula, por como acta parece notarial. el derecho. En ese caso no se designaba un defensor oficial, doctora. ¿En qué caso? Cuando se cita por edicto. Porque se Sí, pero eso ya desconocen. estamos en otro supuesto, estamos. Estamos en el supuesto en que lo citamos por edicto y le designamos defensor oficial. Si lo citamos por edicto y le designamos defensor oficial, jamás le vamos a poder pedir la rebeldía. ¿Sí? ¿Por qué? Primero, porque no tiene domicilio conocido, y segundo, porque se presentó el defensor oficial. Entonces, vamos a ubicarnos, ¿no? Tenemos que tener, tratar de tener claro el concepto, ¿no? Para no pifiarle, no irnos para otros institutos, como es la de el defensor del ausente. Entonces, los requisitos que enumera el artículo 59 son 4, y bien claritos. Parte con domicilio conocido, debidamente citada, que no comparece o abandona el proceso, ¿sí? Y a pedido de parte. Puede ser declarado rebelde. Bien. Nos falta ver qué es este tema del abandono, ¿no? Del proceso. Porque dijimos, no comparece, es fácil. Yo le mando la cédula al domicilio real, lo notifico y no se presenta. Es una de las actitudes que puede tomar. Entonces le pido la rebeldía. Bien, hasta ahí estamos bárbaros. ¿Y qué es esto del abandono del proceso? ¿No? Porque, ojo acá, no es abandono del proceso, que me corren un traslado y no lo contesto, que no voy a las audiencias, que no ofrecí la prueba, que no fundamenté un recurso. Todo eso no es abandono del proceso. Eso puede ser negligencia del abogado, mala praxis, puede ser llamarlo de un montón de formas, puede encuadrar en un montón de figuras, pero seguro que no es abandono del proceso. El abandono del proceso se produce en supuestos muy particulares. Y cuando hablamos de abandono del proceso, ahí sí puede estar involucrado tanto la parte actora como la parte demandada. Por eso es que el artículo 59 dice, la parte con domicilio conocido, debidamente citada, bla, 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 puede ser declarada rebelde. No dice el demandado. Entonces, si dice la parte, tenemos que preguntarnos, ¿y el actor puede ser declarado rebelde? Sí. Sí, puede declararse rebelde. Sí. ¿En qué caso? En el caso de que abandone. En el caso de que abandone el proceso. ¿Y en qué caso abandonaría el proceso? Porque si dijimos que no es que no contestar un traslado, no fundamentar un recurso, eso no es abandonar. ¿Qué supuestos? ¿Cuáles son los supuestos de abandono del proceso? Bueno, ahí van a leer, tranquilos para mañana, el artículo 53, el artículo 53 del Código. Cuando no impulsa actos procesales. No, Pedro, no, eso no es abandonar el proceso, es lo que estoy diciendo precisamente. Profe, cuando no realice... No fundamentar un recurso, no impulsar el procedimiento, no es abandonar el proceso, ¿sí? Cuando renuncia, ahí me gustó más. Para mañana, cuando se quedaba sin abogado, sí, también. Para mañana van a leer bien el artículo 53, que da varios supuestos de abandono del proceso. ¿Sí? Da varios supuestos de abandono del proceso. Supónganse, el abogado, el apoderado, renuncia, ¿no? Renuncia al poder. Bien. Yo renuncio al poder, lo notifico, a la parte
que yo representaba, que puede ser el actor o puede ser Se cortó. el abogado, bajo apercibimiento de declararlo rebelde. Se cortó justo. Se corta mucho, profe. Bien. La primera explicación. Podría llegar a ser que se muera el cliente, como pone acá Ana Laura, ¿no? Se muere. Entonces, en ese caso, también se cita a los herederos para que se presenten, ¿no? Dentro de un plazo. ¿Quién está hablando ahí? Porque se hace ruido. Para que se presenten bajo apercibimiento de declararlo rebelde, ¿sí? Para mañana la tarea es leer bien el artículo 53, que da varios supuestos de abandono del proceso. Son varios supuestos donde tiene que presentarse bajo apercibimiento de declararse rebelde. Y si ustedes lo leen con detenimiento, van a ver que son supuestos en los que pueden ser tanto para el actor como para el demandado. ¿Sí? Bien. La declaración de rebeldía, bueno, nos quedan 10 minutitos, así que vamos a tratar de terminar con el tema. La declaración de rebeldía, ¿cómo se notifica? Se notifica por cédula, dice el artículo, ¿no? Es el artículo 62. No. El artículo 59 en el segundo párrafo. Dice, la resolución que lo declara rebelde se notificará por cédula. Las sucesivas resoluciones se van a notificar por Ministerio de la Ley, porque ese es uno de los efectos. Ahora, ¿qué pasa esto de por cédula o por edictos? El principio es que la declaración de rebeldía se notifica por cédula. Yo le mando una cédula al domicilio, al cliente, al demandado, para decirle, te pedí la declaración de rebeldía, te declaramos rebelde. ¿Sí? Bien. Puede llegar a pasar que haya transcurrido un tiempo y que ese demandado ya no esté más en ese domicilio, que no lo encuentre, entonces en ese caso se va a notificar por edictos, ¿sí? Ese es el supuesto que dice el artículo 59, que dice, o en su caso, por edictos, por 2 días. Si tengo el domicilio conocido y sigue viviendo ahí, lo voy a notificar por cédula. Bien. ¿Cuáles son los efectos de la declaración de rebeldía? Va a tener 3 efectos muy importantes. Uno, en relación a las notificaciones. Altera las notificaciones. ¿Por qué? Todas las notificaciones se van a practicar por Ministerio de la Ley, excepto 2, la que declara la rebeldía y la sentencia. Esas únicas 2, el artículo 62, dice la sentencia se va a notificar por cédula. Entonces, esas únicas 2 resoluciones se van a notificar por cédula. Todo lo demás por Ministerio de la Ley. ¿Por qué? Porque como no se presentó a constituir domicilio, a estar a derecho, va a quedar su domicilio constituido en los estrados del juzgado. Otro efecto muy importante es la presunción de verdad sobre los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración. ¿Por qué? Y por el 354 inciso primero que vimos hoy. Dijimos que el silencio, las respuestas evasivas o la mera negativa meramente general, pero en este caso particular del que no se presenta el silencio, el artículo 60, segundo párrafo. La sentencia será pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido en el artículo 354, inciso primero. La rebeldía declarada es una presunción de verdad
de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración, ¿sí? Es decir, el juez tiene la obligación de tener por ciertos los hechos. No, no, es una presunción de verdad, ¿sí? Bien. Y el tercer efecto muy importante es respecto de las medidas precautorias o cautelares. Porque el que se beneficia con la declaración de rebeldía puede solicitar medidas cautelares sin necesidad de acreditar la verosimilitud en el derecho, que es uno de los presupuestos de admisibilidad de las medidas, de procedencia de las medidas. Entonces, si tengo a un demandado rebelde, puedo pedir una medida cautelar sin necesidad de acreditar la verosimilitud. El artículo 212, inciso primero, lo prevé específicamente respecto del embargo. Dice que el embargo puede pedirse, o sea, se tiene por acreditada la verosimilitud en el caso del artículo de que sea declarado rebelde. Perdón, se me secó la garganta. Bien. Entonces, si luego el rebelde comparece, ¿qué pasa? Luego el rebelde comparece, va a tomar el proceso en el estado en que se encuentra, no se retrograda. Y respecto de las medidas cautelares, quedan vigentes, subsisten, no se levantan las medidas cautelares. Perdón, doctora, justo se cortó cuando usted estaba hablando del artículo 354. ¿Podría repetir eso que explicó de...? Lo que estaba diciendo es que uno de los efectos, son tres efectos muy importantes, ¿no?, que tiene la declaración de rebeldía. Uno es respecto del régimen de las notificaciones, otro es respecto de las medidas precautorias, y el tercero es que genera una presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración de rebeldía. El juez tiene la obligación de declarar a los hechos como reconocidos, como ciertos. No, no tiene la obligación. Simplemente hay una presunción de verdad. Habrá que ver qué prueba se adjuntó con la demanda, por ejemplo, qué prueba documental, y si esta es suficiente para resolver. ¿Se abre la causa prueba? Si es necesario, sí. Si es necesario acreditar otros hechos, se puede abrir la causa prueba. ¿Por qué? Y porque es una presunción de verdad, nada más. Claro, Entonces, gracias. bueno, se evaluará en ese caso según las circunstancias de cada caso. Sí, gracias. Bien. El reverde entonces puede presentarse en cualquier momento, toma el proceso en el estado en que se encuentra. La declaración de rebeldía, como es a pedido de parte, es optativa, es voluntaria. Yo no tengo la obligación de pedir la declaración de rebeldía. De hecho, puede no convenirme pedir la declaración de rebeldía. Dependerá. El que se beneficia con eso evaluará si quiere pedirlo o no. Y si no la pido, ¿qué hago? Y bueno, puedo simplemente, porque yo la declaración de rebeldía la puedo pedir en cualquier momento del proceso. ¿Qué pasa? Si yo la pido, venció el plazo para contestar la demanda, no se presentó, pido la declaración de rebeldía, le mando una cédula diciéndole, te declaré rebelde, ¿verdad? Porque tengo que notificarlo por cédula. Entonces le estoy dando una nueva oportunidad para que venga y se me presente. Y supónganse que es un proceso ordinario, bueno, sí, puede haber vencido el plazo para contestar la demanda, pero si todavía no venció el plazo, todavía no se abrió a prueba, podrá ofrecer la prueba. ¿Sí? Podrá ofrecer la prueba si estamos dentro de un proceso ordinario, porque la prueba se ofrece en un momento posterior.
Si estamos en un proceso sumario, no, ya precluyó toda posibilidad. Lo que quiero decir con esto es, va a depender de una estrategia procesal. Si yo se la pido ahora, a la rebeldía, o se la pido más adelante, no se la pido nunca. ¿Cuándo me va a convenir pedirla? Y cuando puedo trabar una medida cautelar. Yo le trabo una medida cautelar y ya me aseguro, ¿sí? Y no tengo que acreditar la verosimilitud del derecho ni nada. Pero si no, por ahí me conviene seguir adelante con el proceso sin ningún demandado, sin ningún demandado, seguir adelante con el proceso. Entonces simplemente le voy a decir al juez, señor juez, se le dé por caído el derecho que ha dejado de usar y punto. Entonces el juez dicta un proveído simple, simplemente que se tiene por no contestada la demanda, habiendo vencido el plazo, se tiene por no contestado y sigo adelante con el proceso, sin el demandado. Después me aparece un bien, le pido la rebeldía. Lo que quiero decir es esto, no tengo la obligación de pedírsela, es a pedido de parte, y esto será una cuestión de estrategia procesal, ¿sí? Que me convenga o no me convenga. Si quiero trabar una medida cautelar y me va a convenir pedirla, ¿sí? Pero si no tengo ningún bien todavía, capaz que no me conviene y espero un poco más adelante, ¿sí? Bien. Bien, creo que ya estamos en hora. Hemos agotado el tema. ¿Hay alguna cuestión que haya quedado que no sea entendida? A ver, ¿qué consecuencias trae aparejada? Ya lo dije. Bien. Para mañana entonces, quiero que todos lean el artículo 53. Y les voy a empezar con la clase haciendo algunas preguntitas. ¿Sí? Perfecto, doctora, genial. Muchas gracias. ¿Con qué tema va a seguir mañana? Mañana vamos a seguir con la unidad temática 6. Creo que Lucía tenía una pregunta. Me va. Sí, perdón, yo tengo una duda. Sí, ¿quién me está hablando? Yo, Lucía. Lucía. Entonces, digamos, ¿el demandado podría ofrecer pruebas sin haber contestado la demanda? Porque usted mencionó eso en un momento recién. Suponete, ¿puede pasar? Suponete que estamos en un proceso ordinario, ¿no? Puede pasar en el caso de un proceso ordinario, en el único supuesto que puede pasar. Suponete que estamos en un proceso ordinario. Se vence el plazo para contestar la demanda, no contesta la demanda, pasan los 15 días, no contesta la demanda, opera el principio de preclusión, ¿verdad? Bien, ya venció el plazo, no puedo contestar la demanda. Pero el ofrecimiento de prueba con la contestación de demanda en un proceso ordinario adjunto solamente la prueba documental. El resto de la prueba la voy a ofrecer con posterioridad. Mañana quizás o pasado, ya vamos a ver cuándo ofrecemos la prueba. En el proceso ordinario, con la demanda y la contestación, se ofrece la prueba documental. Y el resto de la prueba se ofrece una vez que queda firme el auto de apertura a prueba. Si el demandado no contestó la demanda, pero después dice, bueno, me voy a presentar, voy a constituir domicilio, y bueno, puede ofrecer prueba después, ¿sí? Claro, en calidad de demandado, aunque no haya contestado la demanda. Siempre va a tener calidad de demandado, no va a tener otra calidad. Claro, yo me llamaba la atención por no haber contestado la demanda. Gracias. ¿Pero te quedó claro, Lucía? Sí, gracias. ¿Entendiste? Bien. Sí, gracias. ¿Alguna otra preguntita? ¿No? Bueno. Mañana Gracias, doctora. entonces Buenas noches. Nos encontramos mañana a la misma hora. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias. Chao, Hasta hasta mañana. mañana. Gracias.